buenas noches con todos ustedes. Me parece importante priorizar este debate que ha generado conmoción en el ámbito nacional y en todos los puntos del país, cuando alrededor de una situación tan sensible como es el tema de las discapacidades, se ha venido usufructuando por parte de un grupo de personas inescrupulosas que han hecho en el Ministerio de Salud Pública su fuente de emisión de dichos documentos sin que las personas beneficiarias cumplan con esta condición de discapacidad. Tan pronto cuanto se conoció esta noticia de los carnets de discapacidad, solicité mediante comunicación del 23 de junio al señor ministro de Salud me remita una carta con toda la información referente a estos carnets que de manera irregular han sido emitidos. Lastimosamente, dicha carta hasta la fecha no tiene respuesta, por lo que el día 2 de julio justamente solicité, mediante un cambio del orden del día, la comparecencia del ministro de Salud Pública para que venga al Pleno de la Asamblea Nacional y en este Pleno informe sobre las irregularidades que se han dado cuando él mismo declara que durante la época de la pandemia se han emitido alrededor de 3,000 carnets de discapacidad, situación que a cualquiera debió haber llamado la atención cuando para una persona común y corriente nos toca transitar de dispensario en dispensario meses enteros hasta 1 y 2 años para conseguir dicha credencial. Si esto no llamó la atención de las autoridades, enhorabuena, se dio un accidente en el que se encontró un carnet emitido para una persona que aludía a ser sordo, pero que de mudo parece que no tenía absolutamente nada, porque todo ese grupo de personas beneficiarias usufructuaron de manera ilegítima de los beneficios que esta ley da para quienes efectivamente tienen una carencia, una lesión permanente y una discapacidad que les impide o les entorpece el desenvolvimiento de sus actividades cotidianas. Definitivamente, estos son los temas que tiene que tratar el país. No puede ser que un escándalo tape a otro y que estos temas no sean conocidos y no trasciendan a la ciudadanía. Estos temas, más allá del escándalo, deben llevarnos a la solución del conflicto. Debe descubrirse en dónde están los focos de corrupción y por qué se han generado. Quiero recordar que a partir del 2012 la Ley de Discapacidades fue reformada por la Ley Orgánica de Discapacidades y a partir del año 2013 es el Ministerio de Salud Pública el responsable de la emisión de estos documentos que anteriormente lo venía emitiendo el CONADIS. Es por eso que en este momento toda la responsabilidad cae sobre el Ministerio de Salud Pública, que debe ir hasta las últimas consecuencias. No es suficiente el despido de 2 o 3 empleados de estas instituciones. No es suficiente que se crea que con esa acción se ha podido ya superar estos focos de corrupción. Tienen que investigarse todos los nexos que existen alrededor de estos grupos de personas que se han dedicado a hacer estas acciones y a usufructuar de los beneficios destinados para personas con discapacidad. Yo me solidarizo con los 483,000 ecuatorianos que tienen una real discapacidad. Leía en días anteriores una carta sentida de una señora ibarreña, Gabriela Cuevas, y que fue viralizada en las redes sociales, y que decía como madre: yo cambio mi carnet de discapacidad por todas las cosas que tengo dentro de mi habitación para que mi hijo pueda ponerse de pie. Una silla, un arnés, una mesa de comer. Nadie entiende el dolor que invade a las familias cuando hay que lidiar con una discapacidad real. Por lo tanto, mi solidaridad con todos aquellos ecuatorianos que ahora, por culpa de unos avivatos, ven mermados sus derechos y peor aún, ponen en riesgo todos estos derechos que legítimamente han ido adquiriendo a través de los años como consecuencia de luchas que ellos han planteado ante una realidad que es desconocida por muchos
y que solo entendemos quienes hemos vivido en nuestro seno y en nuestras familias este tipo de situaciones. Realmente me indigna al saber que 2 o 3 personas pueden haber distorsionado lo que son los beneficios para las personas que realmente tienen una discapacidad. Y más me indigna saber que hay instituciones públicas que no detectaron estos errores, a pesar del crecimiento desmedido de la emisión de carnets en los últimos meses. Y solamente se enteran cuando el escándalo y el sensacionalismo llenan las pantallas de la televisión con imágenes incluso de personas inocentes que fueron expuestas públicamente y que fueron maltratadas por la opinión pública sin saber sus reales condiciones. Hoy más que nunca la Asamblea Nacional debe llegar al foco de este asunto. Y es por eso que en mi solicitud de cambio del orden del día he planteado la necesidad de que venga el ministro, de que explique cuáles son los problemas que se han detectado, pero sobre todo cuáles son las acciones preventivas que una institución debe tomar para evitar que estas actividades se sigan dando y estos errores y estas malversaciones de acciones se sigan generando en estas instituciones públicas. Es por eso que al presentar este cambio del orden del día y que la Asamblea que totalmente las emisiones de los carnets, no solamente de los 3, 4 asambleístas, sino de los cientos de funcionarios públicos que ahora aparecen también como beneficiarios de los carnets. Sin embargo, la lupa y el escaño cayó sobre los asambleístas solamente, ignorando el resto de personas que también han tenido y posiblemente han logrado estos carnets de manera poco legítima. Este momento es el momento de que la Asamblea debe poner el dedo en la llaga y exijo en primera persona que esto sea así, porque los culpables tienen que ser sancionados, pero los inocentes tienen que ser liberados de las sospechas que han caído sobre sus hombros, dejando expuestos sobre toda la ciudadanía este tipo de situaciones. Señor presidente, quiero decirles que esta tarde, igual que otra resolución que había sido planteada, es importante unificar los textos toda vez de que las dos están en la misma línea de clarificar esta situación. Me parece importantísimo que sea la misma Comisión de Salud que pueda emitir todos los informes al respecto y que se investigue efectivamente a todos los funcionarios públicos que bajo el control de la Asamblea Nacional existen en este momento y a sus entornos de cónyuges y familiares si es que es necesario, pero aquí no puede ser que unos paguen justos por pecadores y que los pecadores usualmente tengan como evadir de la ley y sean simplemente liberados. Esta es una situación extremadamente sensible y esta situación sensible no puede ser manoseada por unos pocos que han abusado de este tipo de situaciones. Gracias, señor presidente. A usted, asambleísta Cabezas, así es solicitado se unifique el punto 11 con el punto 10